A ver este comunicado de prensa, si me detectan a qué organismo o colectivo organizado pertenece. Muchas gracias. Y es malo comenzar con augurios de país un poco, tal vez no muy meditados, tal vez francos y categóricos, al tenor de qué circunstancias se emitieron estas opiniones, y las réplicas no deben convertirse tampoco en enfoques de reyertas. No estamos para eso definitivamente en nuestro país. Yo les digo que un importante empresario ecuatoriano muy conocido por todos ha emitido una opinión, y para muchos ecuatorianos y especialmente muchas mujeres ecuatorianas, la réplica ha sido también contundente. Ahí queda instalada una polémica sobre lo que somos, sobre lo que tenemos que aceptar, que así somos. Sí somos mediocres, sí somos demasiado pequeños, somos diversos, requerimos de un dinamismo singular, inventarlo, crearlo, esbozarlo y practicarlo. Integrándonos podemos encontrar el camino justo con objetivos de corto y mediano plazo. Ustedes deben haber advertido que yo cambié un poco el orden de las palabras y podemos llegar a una sumatoria más asequible y más aceptable para todos los ecuatorianos. No les permitimos que expresen de esa manera lo que es un país hermoso, dice la réplica. Pero la señal de reflexión, el mensaje de reflexión, también dice lo otro. El primer indicio de solución es aceptar que somos lo que somos. Un país mediocre, demasiado pequeño, al que el clima y la diversidad le quitan objetivos y dinamismo. Aceptemos que somos y cambiemos buscando integrarnos y trabajemos con objetivos a corto y mediano plazo. Obviamente objetivos comunes. Pero el primer indicio de solución es aceptar lo que somos. Y lo que somos es un país mediocre, demasiado pequeño, al que el clima y la diversidad le quitan objetivos y dinamismo. Pero Carmen Elena le responde: no, señor, no le permito que se exprese así de un país hermoso por su diversidad y por la bondad y nobleza de su gente trabajadora. Lo que usted escribe se aplica perfecto para las élites económicas que históricamente se han mostrado mediocres y sin objetivos de país. Basta leerle a usted. Híjoles. Qué bueno que me di tanto las vueltas para llegar a que cada uno de nosotros esbocemos un concepto de lo que somos. Y ahí les dejo. Vale la pena de repente un descuadre de solemnidad. Bueno, muchas gracias por la amable sintonía. Yo soy Gonzalo Rosero y presento a mis invitados de excepción como siempre. En Bogotá nos está escuchando Erwin Hoyos, el colega periodista con especial interés en los temas que estamos obligados a tratarlos. Efectivamente, gracias Erwin,
Creo que ya estamos en comunicación con él. Sí, muchas gracias porque con él pienso iniciar el programa. Muy buenos días, señor coronel Mario Pazmiño. Muy buenos días, periodista Jan Cano. Mi cordial bienvenida, Jan. Bueno, Hurtado también ha leído su libro, el último creo, en presencia de uno de los 4 pelagatos. Es José Hernández, el que le ha escuchado a Osvaldo Hurtado, el expresidente de la República, relatar el fondo de un contenido amplísimo que vale la pena que lo leamos. Ecuador entre 2 siglos. Esto ya salió a luz hace algún tiempo, pequeño desde luego. Pero Hurtado muestra cómo ha mejorado el nivel de vida en general de los ecuatorianos y cómo aquello se traduce, por ejemplo, en una esperanza de vida mayor, 17 años más en promedio, la existencia de suficientes escuelas, un analfabetismo marginal, la sociedad cuenta con un elevado porcentaje de jóvenes, usa profusamente, pero la calidad de jóvenes, eso habría que preguntarnos. Usa profusamente las redes sociales, es urbana, tiene mejores ingresos per cápita, goza de mayor educación y mejores oportunidades de consumo y ascenso social. Sin embargo, el autor compara a lo que han hecho otros países en el mismo tiempo. En 1971, el índice per cápita de Colombia era de 10% más que Ecuador. Hoy es 40% más. Repito, en el año 1971, el índice per cápita de Colombia era de 10% más que Ecuador. Y hoy es 40% más que Ecuador. El de Chile era 80% más que Ecuador. Hoy es 170% más que Ecuador. Y el de Corea del Sur, ahora que se han abrazado con el gordito del norte, era de 20% menos. Hoy es 370 superior al del Ecuador. O sea, Corea del Sur tiene un per cápita de 370% superior a nuestro país. El expresidente tiene una explicación. Me refiero a Osvaldo Hurtado. Y ahí radica el aporte esencial de su libro. Los gobiernos que se han sucedido han aplicado esencialmente fórmulas similares y por supuesto han llegado a resultados más o menos parecidos. Y lo han hecho a pesar de defender diferencias de credo político, de retórica ideológica. Con todo y eso, el expresidente Hurtado lo prueba analizando con una prolijidad documental que asombra. 4 crisis económicas en el Ecuador. Recordemos, la de los años 82-83, 87-88, 98-99. Y aquí no les fue tan mal a los banqueros en la 98-99, de lo que recordamos. Y la que comenzó en el año 2015 con el señor Correa. ¿Qué estudia? La forma como la encaró cada gobierno. Jaime Roldós o el mismo León Febres Cordero. El caso de Rodrigo Borja. El caso de Sixto Durán Ballén. ¿Cómo la procesó Yamil Maguad? ¿Cómo la enfrentó Rafael Correa? Las razones por las cuales esa crisis no fue prevista y cómo incidió en inestabilidades económicas
y ausencia naturalmente de desarrollo. Interesante este artículo de los 4 pelagatos sobre el libro Ecuador entre 2 siglos. Muy interesante, como que sí le hace falta o nos hace falta a todos leer un poquito más de la producción de nuestra propia conciencia, de nuestra propia reflexión, la de los ecuatorianos, que puedan escribir con digamos, causales, análisis y con opiniones naturalmente que llaman la atención, porque son provenientes la mayor parte de expresidentes de la República de nuestro querido país. Ayer ya estaban alegando muchísimas personas de que hay que generar más leyes, más fundaciones, más cosas, que sin el insumo del desarrollo no van sino a construir decretos inservibles. Pero eso lo analizaremos otro momento. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, ayer me quedé pensando en lo que publicó El Espectador de Colombia. No sé si ustedes lo pasaron revista. El diario El Espectador de Colombia, famoso, ¿no? Famoso periódico colombiano. Nariño situado por las disidencias de David y Guacho. ¿Sí? Es un informe de la Fundación IDENS para la Paz y explica por qué hay disidencias de las FARC. En este departamento hay 5 grupos que se están disputando el control del puerto hasta la frontera con Ecuador. Los mataron con tiros de gracia. Así comienza la explicación en detalle del conflicto protagonizado por el Frente Oliver Sinisterra, al mando de David. Los mataron con tiros de gracia. Apenas yo leí este pequeñísimo párrafo, ya me enfoqué a quienes mataron con tiros de gracia. Y me dolió muchísimo el alma, el corazón. Recapacité en lo injusto que es el tratamiento que dan a profesiones que, como la nuestra, tenemos que recorrerla con riesgos extremos, pero con una valentía que Dios no sabe por qué nos colma cada instante, en cada coyuntura. Y cuando nosotros nos ponemos a recordar lo que hemos hecho en plan de cobertura, en misión que es tan sagrada para nosotros porque es vocacional, es que reventamos de indignación. Los mataron con tiros de gracia. Sus cuerpos tenían cadenas en el cuello, tenían cadenas en las manos. El asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo reportero Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra por la orden de Walter Artizala o Guacho, al mando de un frente de la disidencia de las FARC, subrayó la importancia de entender por qué en el puerto del Pacífico el pulso lo ganaron el crimen y la ilegalidad. Esto parecería ser una mera retórica. No. Va con un contenido actualizado, descubierto, estudiado, trayectoria y dinámica al mismo tiempo. Colombia 2020 tuvo acceso al informe
trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC, realizado por la Fundación Ideas por la Paz. Este documento tiene 176 páginas y es válido que usted lo lea. ¿Y dónde? Busque en el internet. Ya mismo le doy la dirección. Es un importante recurso para comprender este fenómeno más allá de los lugares comunes o irresponsables de creer que las disidencias son un plan B de la guerrilla, que acordó dejar las armas. Ustedes recuerdan, acordaron dejar las armas, acordaron reintegrarse a la vida civil, pero dos de ellos, del cabezote principal, pensaban que estaban comprometidos con el negocio y no podían y no querían ni van a querer dejarlo. Lo que sí es cierto es, como lo menciona Eduardo Álvarez, uno de los autores del informe, es que las disidencias de las FARC son una expresión de que la idea de reincorporación colectiva que tenía la organización se ha fragmentado por completo. De hecho, uno de los puntos de partida más importantes de este análisis, que recogió más de 90 entrevistas realizadas en Nariño, en Cauca, en Guaviare, en Caquetá, en Meta, en Putumayo y Arauca, es que si bien es cierto que los factores económicos y criminales cumplen un papel muy importante en la continuidad de estos grupos, no lo son todos. No lo son del todo. No, no lo son. Hay cambios en los liderazgos. Ellos también tienen temores e incertidumbres. A muchos, creo que a la generalidad, los bolsillos llenos les fascina. Y la implementación de medidas de reincorporación y garantías de seguridad también irán dando pasos lentos, lerdos, y a veces se agigantarán por la necesidad de ser disidentes. ¿Es una necesidad ser disidente? Le pregunto al señor coronel Mario Pazmiño, porque hemos ubicado ya el escenario prácticamente. ¿Cómo recoge a este minuto, a esta coyuntura usted, Mario? Bienvenido, coronel. Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Un cordial saludo también a Giancarlo y también para todos los radio escuchas. Yo creo que sería importante plantear desde otra óptica, Gonzalo. Si bien es cierto, se habla de un fraccionamiento de las FARC como tal y de una creación de grupos que comenzaron a separarse, llamadas disidencias. Sin embargo, hay también algunos estudios y algunos estudiosos que plantean una segunda hipótesis o un segundo escenario, más bien una estructura en la clandestinidad, una estructura que vaya apoyando indirectamente este proceso de reincorporación a la vida democrática de las FARC. Sin embargo, estas estructuras no se iban a plegar a este proceso, sino más bien se iban a mantener en lo que venían haciendo desde mucho tiempo atrás, realizando combates con la fuerza legal colombiana, por un lado, y manejando el negocio del narcotráfico y sus nexos con el narcotráfico. De esta manera mantenían una estructura o lo que se denomina comúnmente como el brazo militar o armado en condiciones de reincorporarse inmediatamente a la lucha guerrillera. Por otro lado, estaban en condiciones de seguir apoyando este proceso y a sus dirigentes. Recuerde usted las palabras de Guacho, cuando él dice claramente que no iban a atacar bajo ningún concepto a sus comandantes, a sus antiguos comandantes o miembros de la estructura del secretariado de las FARC, que respetaban su posición y que se mantenían al margen del tema, pero que no lo iban a hacer. Aquí lo importante es ver cómo se van vinculando estas disidencias con algunos de los miembros del secretariado. Fíjese usted el tema de Sandwich, ¿ya?
lo capturan, pero él tenía nexos y conexiones con parte de la estructura del cartel de Sinaloa. ¿Individualmente o grupalmente? Yo creo que no tanto individualmente, sino más bien como una parte de la estrategia que necesitaba las FARC para tener este flujo de recursos. Digamos, este alimento. Exactamente. Entonces, esa situación se venía dando desde mucho tiempo atrás. Yo diría, los miembros del secretariado, casi en su totalidad, están vinculados directa o indirectamente a estos negocios ilegales del narcotráfico y tienen unas relaciones muy estrechas con estas estructuras y sus carteles internacionales. Ahora, lo importante es ver cómo estas estructuras llegan hasta las disidencias para poder establecer un canal de comunicación entre este secretariado o esta cúpula que quiere llegar a la Asamblea o al Parlamento de Colombia y cómo estas disidencias también se mantienen a la expectativa de cómo vaya este proceso. Proceso que, de acuerdo a los medios de comunicación colombianos, de acuerdo a un sinnúmero de institutos que están realizando el análisis de esta problemática, han manifestado que ese proceso de paz está comenzando a quebrarse y a resquebrajarse tremendamente porque se están dando cuenta de que no era como ellos pensaban manejar este proceso de paz, por un lado, y no tenían dentro de sus expectativas que se les iba a desbordar con todo lo que ha comenzado a suceder, el resurgimiento de estas disidencias, por un lado, entre comillas disidencias, y por otro lado, creo que yo diría la presencia ya mucho más radical de estos tres carteles que están operando en Colombia y en Ecuador. ¿Cuál es el método que usted denominaba, mejor que usted lo diga, porque es un nombre compuesto? El asedio sostenido. El asedio sostenido. Militarmente, ¿cómo está concebido y por qué me parece importante que usted lo explique? Porque estamos en mitad de ese episodio. Sí, el asedio sostenido es una técnica de guerra simétrica que se emplea. Es una instancia digamos, de la guerra es un método de la... ¿En qué consiste el asedio sostenido? El asedio sostenido lo vienen aplicando las FARC desde mucho tiempo atrás, lo aplican los Zetas en México, no es una cosa nueva, esta es una situación que se va dando vinculado a los procesos de narcoterror que existen en este país. ¿En qué consiste? En lo que consiste esta instancia en que van comenzando a formular un sinnúmero de amenazas, de eventos, para que la fuerza pública se colapse. Voy a poner el tema ecuatoriano. Un poco la palabra muy ecuatoriana, se aturda. Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? El colapso viene por el lado de la... En el Ecuador lo que está pasando es que tenemos un sinnúmero, hasta el momento, tenemos registrados alrededor de 17 conatos de explosiones de bomba, que todos han salido solo en simples, digamos, anuncios, pero no se ha concretado nada. Sin embargo, de eso en sí es el asedio sostenido. Tenerle a la fuerza pública preocupada de este sinnúmero de acontecimientos a nivel nacional que desborde su capacidad operativa y, por otro lado, cree un clima de terror colectivo, porque ninguna de las personas y la colectividad va a estar segura en ninguna parte. Entonces, en el subconsciente le crea a la persona, dice, no, ¿para qué me voy a ir a esa parte si puedo tener un problema más grave? Fíjese lo que acaba de pasar en Esmeraldas con el feriado. Bajaron a cerca de... Y es excelente el titular, Jean. Dice, el efecto Huacho vació las playas esmeraldeñas. Esto lo publicaron en uno de nuestros periódicos. Los 4 días de descanso se midió la presión arterial, muchísima gente. Estábamos muy asustados y no eran recomendables excursiones, paseos, fundamentalmente a la provincia verde. El señor presidente de la República hizo todo lo posible por entusiasmar a la gente para que vaya a Esmeraldas. Pero el señor ministro de Turismo ya mismo nos dirá cómo estuvieron las cosas en las playas esmeraldeñas, abandonadas. La playa era vacía, absolutamente vacía. Pegó esto, y esto precisamente en el fenómeno que está
digamos, explicándonos Mario Pazmiño, es de un 10 para Huacho o su grupo, porque lograron el objetivo de psicología social imperante este momento en la región. Jan, ¿cómo vio, digamos, este feriado y cómo toma el pulso de la gente? ¿Cuáles son sus mayores temores del público? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Buenos días, coronel. Bueno, bien dice el coronel Pazmiño, pues estamos en una situación de miedo, lamentablemente. Y esto, pues se vio durante el feriado en estas tres amenazas, ¿no? De bomba, especialmente la de Quinindé, que encontraron los explosivos puestos en la torre, el de Santo Domingo, que encontraron pólvora en el vehículo cerca del hospital y del Paseo Shopping en Santo Domingo, Los Colorados. O sea, son estragos del terrorismo. Claro, incluso hubo una explosión controlada precisamente para descartar. Y lo último, pues lo del hospital en Ibarra también, que tuvieron que salir la gente. Pero ya, bueno, el coronel ha explicado perfectamente bien. Ese es los coletazos de esta... Le pasaron la factura al turismo. Sí, es que, Gonzalo, ¿quién va a ir a Esmeraldas en este momento? Cuando hay incluso estado de excepción en algunos en algunos poblados y donde pues ya se ha difundido en algunos medios como esta red de los guachos, ¿no? De este Frente Oliver Sinestierra. Trabaja en la frontera, pero no solamente trabaja en los poblados de la frontera, en Mataje, en San Lorenzo, sino en otros más, Ricaurte, El Pan, ¿no es cierto? Llegan hasta abajo, hasta Río Verde, y la red se conoce que puede llegar incluso hasta Guayas, hasta playas, que es otro balneario, ¿no? Entonces, tampoco los azuayos fueron al oro, y los rojanos igual, así nos han comunicado. Es decir, todo lo que es pacífico ahuyentó a la gente. Y esto, claro, y esto también se ve, bueno, en la última encuesta de Sedatos hay un contundente rechazo a las acciones que tiene el gobierno o a las inacciones que tiene el gobierno frente al tema de la frontera norte. Casi 79% de los encuestados creen que no se han hecho las cosas de una forma correcta, ¿no? Y esto, claro, ya está medido, entiendo que hasta el 20 de abril de lo que vi pasado, es decir, es una encuesta reciente. Y eso muestra pues un poco el ánimo de los ecuatorianos. Y los familiares de nuestros compañeros, con toda razón, y de los que no sabemos su destino, y del que abiertamente lo mataron, están reclamando por qué prácticamente idearon los que le siguen al señor presidente de la República, le asesoran, lo guían, le crean alternativas, le sugieren. Y entonces en un momento dado el señor presidente dice, me parece es una buena idea, activemos la confianza, otorguemos seguridades o prometamos por lo menos un cordón de seguridad. Pero cuando la gente que viajó a las playas de Esmeraldas, las más concurridas por parte de la colectividad residente en el sur colombiano y en la capital de la República y en el norte del país, no vieron ningún asomo de una estrategia que pueda en un momento dado defender a la población. Era una situación muy... como normal. Bastante normal, sí. Entonces, como que más bien ideó este feriado, dio esa impresión para no preocuparnos del drama que hoy vuelve a retomar, digamos, importancia, significación. Incluso Y eso no se concibe. Eso hasta uno sospecha de los políticos, ¿no? Porque hubo el cambio de ministros de defensa, bueno, que llegó el general Jarrín, que es un experto. El nuevo ministro del Interior dijo haber estado sorprendido, como creo que muchísimos ecuatorianos, de su nombramiento. Y parece luego, que pues, alguien 4 dispuso, días. dicen, ¿no? Corren esas bolas porque muestran fotografías ahí muy bien abrazados con el expresidente Correa, instancias en donde
el ex jefe de Estado estaba muy cercano a nuestro país. Exacto, bueno, y le toca asumir al ministro. ¿Y por qué por qué no planteamos esto como posibilidades? ¿O no tiene sentido para usted, Jan? No, vale la pena tener en cuenta todas estos contactos que ha tenido el actual ministro del Interior con el expresidente Correa. Bueno, hay una foto en la que se ve a él junto al cantautor Alberto Cortés. Hay otra que se lo ve junto a Jorge Glass, junto a Polit, junto a la hermana del expresidente Apelina Correa. Medio parecido incluso a Correa, el nuevo ministro del Interior de Moreno. Hay otra foto en la que está detrás de Jaime Nebot también, el actual ministro. Bueno, pues habría que ver, ¿no? Habría que ver qué decisión toma, pero la línea del nuevo ministro es absolutamente académica, ¿no? O sea, no es que es una persona especialista en seguridad. Y no es la necesidad que este momento y la coyuntura necesita el país, pues no. No me parece. Todo apunta a que él es pura academia, ¿no es cierto? Sí. Y él mismo dice, a mí personalmente me sorprendió la designación. Yo tengo que reunirme con el ministro de Defensa, con todo el equipo y entrar en pormenores. A mí me han nombrado antier ministro, ¿no? Recién. Fue una sorpresa para mí también, ¿no? Me han ofrecido cargos políticos en los últimos 30 años, en todos los gobiernos prácticamente, y primer cargo político que yo acepto, ¿no? Mauro Toscanini, él es el ministro del Interior. ¿Qué opinión tiene Mario Pazmiño, no del señor, no del académico, sino de cómo el señor presidente ha reaccionado un apoyo desde el Ministerio de Gobierno para su gran estrategia, ¿no? La que tiene que sumar esfuerzos, empeños, pero fundamentalmente virtualidades para el caso. La elección del señor ministro de Defensa, cañón, fantástico. El hombre preciso, diría yo. Nos esperábamos entre él y el general Moncayo, pero parece que el general más bien estuvo en otros trotes o se encuentra en otros trotes, porque bien podría refrendar su opción de construir un binomio o de ser alcalde de Quito nuevamente, en fin, todo lo que se menciona. Pero no creo que Paco Moncayo estaba a la expectativa de esta designación, ¿o sí, coronel? Bueno, los rumores eran grandes con relación al tema a Paco. De Mijael Moncayo, Mijael Jarrín. Pero yo creo que al margen de los rumores, la decisión que tomó el presidente de la República es la más acertada. Mijael Jarrín es un militar de mucha experiencia, que ha tenido ya un manejo anteriormente del Ministerio de Defensa, sabe muy bien sobre política de defensa nacional y sobre todo comprende y entiende la problemática de lo que está viviendo la frontera. No puedo decir lo mismo en relación al señor ministro del Interior, que como bien lo acaban de anotar acá, es un académico y creo que ahí comienza la primera equivocación del presidente de la República. En estos momentos en el que el país está atravesando una crisis de inseguridad en la frontera, no necesitamos académicos. Necesitamos gente que comprenda la problemática y que pueda tomar medidas y acciones rápidamente. Porque si no es así, vamos a tener que... ¿El equipo debería ser medio filo militar? Yo creo que tiene que ser un equipo que verdaderamente tenga conocimientos sobre la problemática de inseguridad, de grupos de narcotráfico en la frontera, de terrorismo. Ese tipo de emergencia. Exactamente, ese tipo de perfil. Casi es un equipo de emergencia, ¿no? Apto para solucionar problemas conflictivos y para responder y replicar adecuadamente. Correcto. El académico va a hacer un trazo, ahí va a reunir a su gente, pero sin directrices atinadas, Jan. Uno de los problemas graves que tiene el ministro Mauro Toscanini en este momento es que él tiene que empaparse de una investigación que ya lleva varios meses y en el que él tiene que decidir, porque precisamente es la policía la que ha estado llevando adelante la mayor investigación, porque es un delito
básicamente que lo han visto como un delito pues de narcotráfico interno. Entonces el Consejo Nacional de Inteligencia es el que ha estado al frente de esto, ¿no? Donde está, bueno, pues la CNAIN, donde ha estado unidades de inteligencia cercanas al presidente, donde han estado las unidades de inteligencia de la policía, los delegados del Ministerio de Interior, y entiendo también que de la Presidencia de la República. Entonces, él tiene que entrar básicamente a decidir qué hacer. Se vio que durante varios meses el señor Navas, el exministro Navas, aparentemente tuvo una desidia, él o las personas que estaban al frente de todas estas investigaciones, especialmente en los organismos de inteligencia. Ellos pues todavía no responden acerca de por qué han atacado tanto al Ecuador este grupo, que puede ser que llegue de 80,000 personas, dicen todas las, ¿no? Los analistas, pero son alrededor de 12 ataques. Tope, ¿no? Claro, son alrededor de 12 ataques de este grupo de los guachos, que, bueno, pues se sabe perfectamente de que no es que ellos son los grandes narcotraficantes, lo que ellos son la seguridad, son los criminales, son los sicarios de los narcos. Y obviamente son gente entrenada, fueron entrenadas por las FARC, pero toda esa investigación, todo lo que han hecho los organismos de inteligencia ahora, recién tiene que saber, y claro, luego del feriado me imagino, el ministro Mauro Toscanini, y tiene que decidir. Entonces, es importante lo que él vaya a hacer en las próximas 2 semanas, porque hay que recordar que todavía los cuerpos de los colegas, Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, que muchísimos hemos visto, cómo sus familiares están sufriendo porque no han podido enterrar, bueno, porque se conoce que lo que sabe es que fueron asesinados, pero ellos no han podido enterrar los cuerpos, y aparte hay los otros 2, Oscar Villasís y Katy Velasco, quienes continúan secuestrados en manos de este grupo de disidentes de las FARC o de criminales. Mi coronel, pasar el mismo sendero triste, lamentable, que han pasado los otros como una señal de presión ideada por Guacho, pero ayer 7 de sus miembros de la banda de Guacho, yo creo que son círculos de seguridad nada más, o sea, eso no es tan directa la afectación que lo hacen a Guacho, porque recuerde usted que cada una de estas estructuras tiene aproximadamente 5 círculos o círculos de seguridad que llaman ellos para irse protegiendo. Entonces, yo creo que golpearon uno de estos círculos y capturaron a los 7 integrantes de esta banda. Pero permítame poner un punto más aquí importante. Yo creo que el presidente de la República se dio cuenta de una falla garrafal que cometió al colocar al señor ministro Navas para que maneje la problemática de seguridad en la frontera desde el Ministerio del Interior, que no es competencia directamente. Acaba de corregir ese error poniéndole a Mijal Jarrín para que él asuma el control total de la problemática en la frontera y el ministro del Interior pase a un segundo plano en lo que respecta a la seguridad ciudadana, que es la responsabilidad directamente de él, porque aquí hay una afectación directa. ¿Pero usted cree que eso es un éxito en términos de decisión o se presta a controversia? No. Mire usted, un académico de ministro de Interior, el ministro de Gobierno. Sí, correcto. Sí. Por eso digo, Gonzalo, que tiene que ser un tipo que se mueve en todos los escenarios, no en este momento de emergencia. Yo por eso le digo, Gonzalo, para mi criterio, lo que va a hacer el presidente Lenín Moreno es entregarle el control total de la problemática en la frontera al ministro de Defensa, para que él, con la experiencia que tiene, pues, articule todas las piezas que están un poco distorsionadas por allá y los pueda integrar. Y al ministro del Interior lo deje en un segundo plano para manejar todo lo que es la política interna y también el tema de la seguridad ciudadana dentro de estos cantones que están siendo anegados al momento. Pero hay una cosa interesante. Perdone, solamente una inquietud. No sé qué opina usted si correspondía a un guayaquileño ser el ministro del Interior, habían otros cuadros. Pero además de eso, Toscanini no es apto para este momento ser ministro de Interior. ¿El hombre no cree usted que hubiera sido el general Moncayo
en el Ministerio del Interior. Y en defensa el mismo señor general Jarrín, 2 combatientes del CENEPA, con voz autorizada, con mando, con don estratégico, porque este momento lo que hay que es que cambiar de estrategia, por ejemplo, dice el general Moncayo, ¿no? Tenemos esa grabación, general, tenga la bondad para ver si Mario Pazmiño y Jean Cano coinciden con la apreciación, aunque yo le escuché esta declaración, pero básicamente, o le faltó al periodista que le entrevistó, ceñirle a que expliquen en qué debemos cambiar, porque estaba muy genérico el general, vale la pena. Pero si no se cambia lo esencial, no se gana nada cambiando ministros. La defensa no es un tema militar ni policial. La defensa es un tema del Estado que tiene que ser enfrentado por la totalidad, no solo del gobierno, sino también de la sociedad. Ya, esto es usted que sintoniza Sí. el lenguaje militar. Yo creo ¿Qué que es lo significa correcto, aquello? que la problemática de lo que está pasando en la frontera, la problemática de inseguridad, Tiene que no es un resolverla problema el netamente- Estado, dice. Exactamente. Tienen que converger allá todos los poderes del Estado, Ujú. el poder psicosocial, político, militar, económico, todos tienen que consolidarse para atender ese problema. Si es que tratan de solucionar el problema solo desde la vía militar, Ujú. cometen el peor error que pueden cometer. Jan, ¿y el Toscanini tiene capacidad o poder de convocatoria a todos prácticamente los entornos de seguridad? Todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad pública, ¿habrá ese poder de convocatoria simple y llanamente por haber sido rector de la Universidad Católica de Guayaquil, con todos los elogios que haya que hacerlo, un buen rector, o fue una decisión como las redes estaban rumorando, que fue una orden del anterior para que no le apresen, ¿no? Todo eso tiene que ver, pues. Es lamentable que continuemos en estos tumbos políticos. O sea, es lamentable. Es lamentable que el presidente Lenín no tome decisiones que sean mucho más claras frente a la ciudadanía. Eso es lo malo. Eso es lo malo de su gestión. Entonces, todo el mundo esperaba que tenga una respuesta integral, pero esa respuesta integral ni siquiera para su propio plazo existió. Es decir, habían 3 ministros que tenían que responder. La ministra de Relaciones Exteriores pues salió con sus huesos bien salvados. Pero los otros 2 en cambio cayeron en desgracia. Ahora, bueno, pues eso también fue mucha crítica, fue muy criticado en redes sociales, porque no se la removió a la canciller. Una persona que obviamente es amiga del orteguismo, amiga del chavismo, amiga del madurismo, ¿no? Amiga de Evo Morales y toda su gente. Entonces, y eso, claro, eso... En La Habana, y no es que solamente se encontró con el expresidente Correa, sino que coparticipó del evento de posesión del nuevo presidente cubano. Y allí se convirtió en una oradora impresionante, que yo lo tengo por ahí, ya voy a disponer que tengan la bondad de que la audiencia le escuche un poquito, pero es como cuando recién estos integrantes de ambos sexos entraron al ejercicio del poder, pues era esa partecita donde Alberto Acosta y Rafael Correa y Alberto Acosta se besaban, era el episodio más grande del más Ecuador. acostista que era, claro. Exactamente. Creo que tenemos por allí la correspondiente grabación, pero ha sido la falta de un buen café de flor. Así es que vamos adelante. Si nos puede Toscanini callar el asombro de su designación por el momento que está viviendo el Ecuador. No es que queremos militarizar el gabinete ni cosa por el estilo. Habría pero que ver se con necesita aquí gente... en nombre de viceministros. Pero habría que ver también eso.
Permítame, Jan, y permítame, Gonzalo. Fíjese, yo escuchaba que no necesariamente tiene que ser un militar en el Ministerio del Interior. Voy a proponer un nombre así por... al azar. Al azar. Mauricio Gándara. Un tipo y una persona que tiene... Temple. Que ya estuvo con experiencia, que tiene una visión internacional y nacional, que estuvo ya cumpliendo las misiones de ministro del Interior anteriormente. Entonces, se necesita personas de ese templante, de ese cuaje, para poder hacer frente a estos problemas. Pero, Gonzalo, una cosita que quería colocarlo acá en el tapete, y si me permite, porque me parece sumamente importante. En el asedio sostenido que yo estoy manifestando, hay un Estamos asistiendo momento a un asedio sostenido. Le explicamos al oyente que se integró recién. Sí, el asedio sostenido es este sinnúmero de amenazas, de colocaciones de bombas o de secuestros que se están dando en el país. Pero lo importante de esto es que gran parte de este asedio solo son colocaciones de artefactos o amenazas de colocaciones del artefacto, y generalmente no se concretan. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes revisan la mayoría de estos eventos, por ejemplo, de las torres, estaban colocados la carga explosiva con los detonantes, pero no se activaron. En Santo Domingo estuvo el carro con la carga, no se activó. En el puente también, que estuvo allá en el Biche, también cerca del puente también había otra carga, exactamente las mismas características. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente este tipo de acciones son para alertar a la fuerza pública, asustarle. Es la famosa fábula de la gente, más que todo. Es la famosa fábula popular del muchacho, del pastor que anunciaba la llegada del lobo, y lo que creían, al momento lo que crean es ese ambiente de ya no va a pasar nada, solo son amenazas, hasta que verdaderamente llega una acción fuerte de un acto terrorista ya de envergadura. Eso es lo que tienen que estar preocupadas las autoridades. Y por otro lado, quería no dejar pasar sobre lo que usted preguntó sobre el canal humanitario y esta recuperación de los cuerpos y sobre las dos personas. Así es. Mi perspectiva, yo creo que va a ser sumamente difícil de que las otras personas sean entregadas por parte de Guacho. ¿Por qué digo esto? Primero, porque está generándose una acción permanente de la Fuerza de Tarea Hércules sobre la disidencia de Guacho, y esta le está moviendo. Es por eso que él pide que cese el fuego, por un lado, pero eso también es imposible, porque los cuerpos están en territorio colombiano, y tendría que la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules parar las operaciones para habilitar este canal humanitario. Pero ese canal humanitario, los colombianos saben muy bien que se trata de una estrategia para poder salir de una emboscada que le están haciendo al momento y poder colocarse en otra posición mucho más ventajosa. Entonces, yo veo bastante difícil que se pueda concretar esta cosa. El grupo de Guacho, Jan, vuelve a condicionar a nuestro gobierno a través de un comunicado. El día de ayer estaba pidiendo un cese al fuego, así claramente, y que haya también una especie de corredor humanitario, les llama él. ¿En qué quiere convertir esto, Guacho, con una estrategia que también parece de un venadito asustado, ¿no? No es así tan fácil el cuadro de Guacho tampoco. Hay que dar en el clavo. No sé qué opina usted. Sí, lo que primero creo que quiere posicionar este grupo de delincuentes es que todavía tienen un halo de revolucionarios autonominándose de las FARC, diciéndose que son marxistas, leninistas y bolivarianos. El pobre Marx le quieren convertir en Guacho. Claro, entonces, y tarde o temprano iba a pasar eso, mire, porque el componente ideológico está atravesando mucho del debate acerca de este grupo, ¿no? Si son disidentes, bueno, pues hay gente que cree todavía en los postulados de los farianos o de los del LN, ¿no es cierto? Y pues algunos incluso desvían la atención diciendo que son paramilitares, otros que no se les relacione con las FARC, que las FARC ya no existen, ¿no? Pero esto ya detrás tiene un componente ideológico que creo que no vale la pena
que actualmente se contamine el debate acerca de esto, porque es como regresar 20 años atrás, ¿no? De que no hay cómo intervenir en contra de estas personas porque son los revolucionarios marxistas y amigos de algunos de los de la Revolución Ciudadana, ¿no? Otro, claro, que no hay que militarizar la zona, que no hay que intervenir con fuerza la zona porque es gente que necesita de otros mecanismos como empleo y todo eso, y está bien, pero siempre ese debate esconde las falencias, ¿no? De cierta forma, las falencias de lo que en verdad sucede. Por ejemplo, con eso se oculta de que hay un grupo delincuencial, un grupo de secuestradores, un grupo de narcotraficantes, y que utilizan como este comunicado. Pero aquello ya conoce la ciudadanía, no le asusta. Pero es que yo creo que eso todavía pesa en ciertas Pero niveles del gobierno. De seguridad, claro, hay que extremarlos en épocas como esta. Esto sí es un hay buen que consejo, descartar ¿no? de que, Una buena práctica. o sea, el guacho no quiere tomar ni el poder ecuatoriano ni el poder colombiano. Así es, o sea, lo que quiere es que eso le dejen en su negocio. Claro, que le dejen el negocio de la droga, como los otros. Exactamente. Como los otros que firmaron la paz. Ahí está Sandrich, como bien mencionaba el coronel Pazmiño. Iván Márquez, que parece que también va a ir directo, ¿no? a una orden de captura, porque ya está investigado. Hay un audio supuestamente que está hablando con los mexicanos acerca de droga. No le van a dejar a los americanos en paz. Y eso va a significar una reactivación limitada, pero van a complicarle la vida en el Ecuador también a la tenemos sociedad que ver colombiana de nuevo. Sí, y en el Ecuador también tenemos que ver de que los Estados Van a Unidos reactivar son una parte de la solución. Perdón, ya no le entendí esto. No les Los Estados Unidos son una parte de la solución a todo el tema del narcotráfico. No es que son la solución extrema, ni en Colombia ni en Ecuador, pero son una parte. Entonces allá, claro, tienen los convenios de extradición, se los llevan. Perfecto. Aquí hemos pasado sin la ayuda internacional durante muchos años, por razones que todavía no están esclarecidas, ¿no? No se sabe si complicidad o no se sabe si solamente componente ideológico. Pero los Estados Unidos sí son parte de la solución. Es una parte, no es del todo. Le están preguntando a Fernando Carrión, que lo busqué ayer en la tarde para invitarlo, pero me supo decir que estaba fuera del país, estaba en una misión académica fuera del país. Y yo quiero aprovecharme de los puntos de vista que él exhibe también, considerando lo que significa en materia de seguridad el señor arquitecto Carrión. Le preguntan por qué los gobiernos de Colombia y Ecuador solo apuntan a alias Guacho cuando se conoce que hay al menos 12 organizaciones, Jan. Y Fernando dice, la tesis de Colombia de hace mucho tiempo es que la culebra se muere por la cabeza. Entonces, teóricamente, al desaparecer Guacho, ¿quién empieza a ser chivo expiatorio de este proceso cuando este Frente Oliver Sinisterra debería desaparecer? Las 12 organizaciones también desaparecerían. Medio complicado le veo. Porque de 12 quedarían en 8 y las 8 quedarían en 3. Es mucho más peligroso, creo yo, que la dispersión, ¿o no? A ver, en esta parte, la primera alusión al pensamiento de Carrión. Él dice, repito, la tesis de Colombia de que a la culebra hay que matarla por la cabeza, o muere por la cabeza la culebra. Teóricamente, al desaparecer Guacho, quien empieza a ser chivo expiatorio en este proceso, este Frente Sinisterra debería desaparecer, pero hay 12 organizaciones que se están disputando los espacios del lado colombiano. Está bien, Fernando. Con una incursión militar de ambos lados, lo que van a producir por parte de estos grupos es que se unifiquen. Y unificados los 11, 12, la cosa se torna medio ejército, ¿no? Le preguntan, la salida hasta ahora ha sido
la vía militar, ¿será, le preguntan a Fernando, hasta este momento la vía ha sido de carácter militar, ¿será esa la mejor estrategia del futuro? Y Fernando Carrión responde, lo que se está viendo es que una posición unilateral, en otras palabras, la propuesta militar que hemos visto con el Plan Colombia y que hemos visto por más de medio siglo, no ha resultado. Y lo más cercano es lo que ocurrió en la iniciativa Mérida del 2008, cuando firman los presidentes Felipe Calderón de México, el señor Bush por los Estados Unidos, y se extendió al triángulo norte del Salvador, Honduras y Guatemala. ¿Qué están recordando respecto de este episodio y el contenido del mismo? ¿Qué está recordando Carrión? Bueno, primeramente yo lo que creo es que, quiero referirme a las declaraciones que dio el día de ayer el ministro de Defensa de Colombia, que dijo lo siguiente: Guacho es una pieza pequeña en el engranaje. Guacho no es el responsable de lo que está pasando en el Ecuador. Fíjese las declaraciones. Primero era Guacho el responsable, después ya no es Guacho el responsable. ¿Quién es responsable al momento, según el ministro de Defensa de Colombia? Son los grupos y estos carteles internacionales de narcotráfico, que tiene mucha lógica, porque si tomamos en consideración que estos tres grupos que están operando en la zona fronteriza, lo que quieren es controlar los corredores de abastecimiento y movilidad, entonces contratan a estas disidencias y en eso entra Guacho a formar parte de esta estructura. Sin embargo, también lo que dice el ministro y lo que dice el arquitecto Carrión aquí es que el momento que eliminan a Guacho o le reducen a Guacho, el resto de las estructuras van a tratar de fusionarse. Correcto, en eso estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque Guacho lo que está haciendo es tratando de mantener un liderazgo que permita aglutinar a todas las disidencias. Y esas disidencias van a integrarse rápidamente con un liderazgo violento, altamente combativo, y que le dé un ejemplo a esas disidencias. ¿Qué ejemplo le está dando Guacho? Primero, que tiene la capacidad operativa de colocar a 2 países y cerca de 20,000 hombres contra la pared y que le estén buscando poner por todas. a Colombia, a Ecuador y Colombia a los dos. Sí, pero claro. por otro lado también el mensaje que deja el ministro de Defensa de Colombia es que no solo el Ecuador tiene que participar en esta guerra contra estas disidencias, no, sino también tenemos que vincularnos en este combate contra el narcoterror que se está implementando en Colombia y en Ecuador. Entonces, ya el país no solo se involucra en un conflicto colombiano, sino acaba de abrir mucho más el abanico a un sinnúmero de posibilidades. Y recordemos lo que pasó en México. Y recuerdo yo un término, los narcobloqueos. Los narcobloqueos que utilizaban los carteles eran, básicamente, había una parada en una carretera, colocaban explosivos en todos los buses que estaban ahí y esto comenzaban a saltar. Y esto no es que hacían en diferentes carreteras. Y no es que solo atacaban a los buses, esas atacaban prácticas, a bancos, atacaban a centros comerciales. Se entraban al sector urbano. Entonces, lo que estamos viendo es que, y lo que dice el ministro de la Defensa de Colombia, es que es necesario no dejar de ver todo el escenario, no enfocarnos solo en el tema Guacho. Guacho es una pieza pequeña dentro de este esquema de crimen organizado. La pieza más grande están en los carteles que están tratando de manejar todo este panorama de inseguridad en la frontera. ¿Y desde dónde dirigen a círculos como o a pequeños módulos militares? ¿Desde dónde los carteles transnacionales ordenan o disponen determinadas estrategias para que el negocio continúe, para que fluya la droga? Es excelente la pregunta, Gonzalo, por lo siguiente, porque lo que estamos viendo con este asedio sostenido
¿ya? Que también se lo utilizaba en México por parte de los carteles, es para distraer a la fuerza pública, para concentrarle en otras actividades. Entonces, le van a amenazar. Y atemorizarle. Y atemorizarle, sí, pero le van... Ahora, ¿por qué, en qué refleja lo bueno de atemorizar a la ciudadanía? Bueno, lo bueno primero que le van a permitir a estos carteles continuar operando por un lado, ¿ya? Mientras le tienen a la población sumamente preocupada, y esa preocupación y ese terror de la población genera otra respuesta de las autoridades. Tienen que proteger a la población. Entonces, tienen que sacar más recursos humanos, más recursos tecnológicos para proteger a esa población que está exigiendo seguridad. Y dejo de un lado la otra parte, que es donde están ellos traqueteando, o donde están ellos con el tema del narcotráfico. Apliquemos al escenario ecuatoriano todas estas cosas. El asedio que ha generado hasta este momento, una preocupación de no saber a momentos qué hacemos, a qué le damos prioridad. Y ese fue el conflicto que tuvieron que protagonizar tanto el anterior ministro de Interior como el ministro de Defensa. No obstante que hacían un dúo, andaban por todo lado, corrían si el otro comenzaba a correr, eran coherentes en el discurso, se silenciaban el momento que tenía que hablar una sola persona. Es decir, era un dúo, no en competencia de otras estratagemas, de otras estrategias, básicamente, sino que actuaban en par. Entonces, eso nos dio mucho resultado. Yo me averiguo qué puede hacer el general Jarrín con el poeta. Pues no sé hasta qué punto el ministro del Interior vaya a responder a lo que espera el país, no solamente el señor presidente de la República. Qué tormentosa carga le quita de las espaldas Toscanini al señor presidente de la República. Él se hará cargo, o vendrá, él ha de hacer despacho junto al presidente, o irá a momentitos como hacían otros ministros de gobierno, momentitos por ese paso hasta el ministerio, ¿no es cierto? No sé cómo esté diseñada ahora esa Secretaría de Estado, pero yo no le veo al señor Toscanini en esta situación emergente. ¿Usted lo ve, compañero periodista? Le decía, Gonzalo, esto es una acción más que muestra cómo ha ido manejando el presidente Lenín algunos aspectos dentro de su propio gobierno. Yo creo que el presidente todavía no llega a entender de que muchísimas personas esperan una respuesta distinta de la que él está brindando frente a ciertos problemas, desde lo político, pasando por lo económico, por el tema de seguridad. Esta es una más, básicamente. Esta es una más. Y lamentable porque sí se requiere de personas, al menos que tengan en su hoja de vida un conocimiento mucho más amplio del tema al que van a involucrarse. El ministro del Interior llega a ser el enlace entre los civiles del gobierno y la policía es quien ha estado pues investigando y controlando y conociendo de los hechos que han sucedido. Por ejemplo, una de las tareas que tiene el nuevo ministro es revisar las actuaciones de los líderes de la policía, de los altos mandos de la policía, el operativo, el inspector, el comandante general, el director general de inteligencia, el director general de operaciones, los enlaces de inteligencia con los militares, los enlaces de inteligencia con el poder del gobierno, para ver qué sucedió ahí, qué han hecho durante todos estos meses. Entonces, eso es una tarea, pero primordial, que tiene que hacer, porque no importa o no va a importar. Yo siempre me acuerdo de lo que decía el señor Francisco Huerta, de que vivimos en un narcoestado. Bueno, pues, si esa hipótesis, que tiene ciertas acciones que ya le hacen verosímil a todo eso, ¿ok? Pues continúa. Si cambian la cabeza, no va a pasar nada.
No es, o sea, pregunto, yo dejo la pregunta esta abierta precisamente al poder político. ¿Es necesario que exista un cambio de los altos mandos de la policía para controlar mucho mejor el problema que tenemos en la frontera? Eso tiene que responder ahora el ministro Toscanini y revisar las actuaciones de los altos mandos de la policía. La explicación que dé respecto de los planes y estrategias que va a poner a desarrollar en un reto muy complicado por su inexperiencia en estos trotes, va a ser el síntoma de que podamos nosotros o quedarnos tranquilos o simplemente mostrarnos mucho más escépticos, como fue ayer el grupo de los familiares de los que fueron abatidos. Los familiares de nuestros compañeros periodistas ya se molestaron. Y Ana María Cañizares, corresponsal de la CNN, envió el siguiente reporte en donde Anita María describía muy bien lo que había constituido estas vacaciones que inventamos con otro criterio, como que eso iba a pacificar. Ahí se ve que la cosa estaba muy mal manejada, ¿no? Claro. No, pues no, exactamente. Entonces, escuchemos a Ana María Cañizares lo que le dijo al mundo a través de la cadena CNN ayer. Ricardo Rivas, quien sostiene que para el gobierno ya no es una prioridad rescatar los cuerpos. No hay una planificación por parte del Estado, del gobierno, donde no le dan importancia a este tema. Realmente lo han minimizado. Creo que prefirieron irse de vacaciones todo el aparato estatal, gubernamental, a distenderse de todo este problema o de algunos problemas. Sin embargo, nosotros estamos ahí latentes porque es una situación, como ya lo mencionó el presidente, de prioridad nacional, pero parece que esa prioridad no existe. Debían haber planificado que estén posesionados. Y si no están posesionados, por lo menos que quede un vocero oficial ante alguna problemática que suceda. Sin embargo, el presidente Moreno ha insistido en varias ocasiones que el rescate sí es una prioridad, al igual que la situación fronteriza. Tengan la seguridad de que no descansaremos hasta que se haga justicia. No vamos a permitir que el terror se instale en nuestra patria. ¿Cuál debería ser la línea de acción de ambos ministros? Bueno, yo creo que los dos deberían priorizar este asunto que es de prioridad nacional. Lo que primero nosotros queremos es reunirnos con ellos, ponerles al tanto de todas las circunstancias, lo que ha pasado desde el punto de vista de familias. Nos gustaría que asuma el ministro de Defensa por su conocimiento, experiencia en el área y además, como lo he manifestado, es un asunto de interés nacional, donde tiene todo el campo de acción el Ministerio de Defensa. Ricardo, ¿qué esperan de la canciller? ¿Qué esperan del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Y cómo calificarían la actuación de este tercer ministerio que también se encarga de la situación en frontera y de los procesos diplomáticos alrededor de ello? Bueno, usted sabe que desde el inicio la señora canciller no ha intervenido en absolutamente nada. Creo que el proceso eleccionario a nivel internacional le toma mucho tiempo como para preocuparse de 3 familias o 3 ecuatorianos que fueron asesinados. Sí, pues recordamos las cualidades de la ministra María Fernanda. Miren cómo alababa a la revolución sandinista hace muy poco tiempo. Miren ustedes, ¿y cómo está este momento Nicaragua? Estaba yo recordando un viaje que tuvimos con el presidente Roldós el día en que el movimiento sandinista, el movimiento revolucionario sandinista ingresaba a Managua. Y el presidente nos pidió a Jorge Ortiz y a este servidor, periodista Jorge Ortiz, y a este servidor que lo acompañáramos. Y fuimos él en un avioncito del presidente. Recuerden que no hay Fuerzas Armadas en San José de Costa Rica, donde estaba alojado en una gira de Asunción al Mando. Y fuimos allá y estaba allí justo el actual presidente de Nicaragua. Estaba en un salón aguardándonos y habrá... Ojalá oportunidad que me brinde Jorge Ortiz de que recordemos ese hecho.
estaban todavía dándose bala en los entornos de Managua, que era una ciudad parecida a una pequeña población del litoral nuestro, una cosa muy pequeñita. Y bueno, y las cosas que ahí pudimos contemplar. El general Jarrín, le pregunto a usted, mi coronel Pazmiño, ¿se ambientará a Mauro Toscanini? Yo creo que Él debería tomar la cachiporra. Mauro Toscanini deberá ambientarse a lo que la experiencia es la que va a tratar de solucionar un problema. Mauro Toscanini no tiene la experiencia, por lo tanto, si es que hay otra persona que cumple ese perfil, tiene necesariamente que irse para. Pero ahí hay que hay un punto importante. Yo creo que, recogiendo el pensamiento de Jean, hay que iniciar un proceso de auditorías de gestión, porque no es que ya salieron y no pasa nada aquí. O sea, aquí estamos acostumbrados en el país de que se cometieron actos de corrupción, no pasa nada. Se pasó algún problema, no pasa nada. Todo es dar la vuelta a la página y transcurrir. Pero yo creo que es necesario para transparentar, para dar tranquilidad a las familias de esas personas que fueron asesinadas cruelmente, que se inicie un proceso de auditoría de gestión en el cual estén inmersos, lo que acaba de decir ya, todos los sistemas de inteligencia, para ver qué es lo que hicieron, los ministros, los comandantes general del ejército, sus estados mayores, porque hemos visto una inacción total. El día de ayer, si no estoy mal, fueron atacados nuevamente militares en Corriente Larga, desde el lado colombiano. Respuesta del Estado, hasta el momento no hay un pronunciamiento con relación al tema. Pero estas cosas se siguen dando. Entonces, necesitamos que se transparente y que se haga una auditoría de gestión. Ahora, si es que el señor Toscanini va a asumir la cartera de Estado del Ministerio del Interior y no tiene la experiencia del caso, entonces tiene que hacer lo que hizo el ministro de Defensa anteriormente, pues. Renunciaron. Se puso a un costado para que el señor ministro del Interior pueda manejar la problemática que le tocaba manejar a él. Pero eso no es el papel. Ahora va a haber el papel que va a cumplir, y yo tengo mucha confianza en indudablemente. General Jarrín en el Ministerio de la Defensa. Debería pasar a la fuerza militar el poder, debe otorgar, digamos, todos los diseños de mando, toda la operación, digamos, que no ha estado tan bien conducida en la etapa anterior, por desconocimiento, por falta de experiencia, o más bien por inexperiencia en estos trotes. Sigamos hablando de trotes, ¿no? Porque no sabían qué hacer. A momentos me daba un desespero importante. Por eso es que le cayó el puente vacacional, les cayó re bien, porque incluso construyeron, mi querido compañero periodista, un desfase informativo irrespetuoso frente al drama que están viviendo los familiares. Pues por lo menos debían poner a trabajar a la burocracia informativa, ¿no es cierto? Nuestros compañeros de los públicos, ponerle a trabajar investigando, qué sé yo, pero manteniendo por lo menos la señal de temor, de preocupación por nuestros... Claro, así mismo fue. Por nuestros compañeros primero criminalmente se acabó el tiempo de los 10 días. Se acabó el tiempo de los 10 días de plazo, que todo el mundo se preguntaba para qué dio los 10 días, y era solamente para tomar un poco de tiempo. Anunció el secretario de Comunicación en la mañana de que estaban fuera los dos ministros, y no se comunicaron los nombres de los reemplazos. Y eso fue terrible igual. Recién en la tarde-noche se dieron los nombres de los nuevos secretarios de Estado. Y claro, luego también hubo un problema acerca de los decretos para las vacaciones, porque tuvo que emitir 2 decretos, el uno corrigiéndole al otro, ¿no? Entonces, claro, ahí se ve que es, claro, desesperante. Son puntadas a lo loco, ¿no? Improvisaciones, como usted bien dice, y eso lo único que muestra es de qué está hecho el gobierno, ¿no? Tal vez con las personas que participaron en el anterior régimen, que fueron muy de confianza del correísmo. Así es.
Hay que cuidarse el presidente, hombre. Así es, así es. Ahora, Todd Chaman, el señor embajador norteamericano, mencionó en este feriado que necesitamos, ellos dicen, nosotros necesitamos un pedido. Pues ese pedido ya debía haber sido enviado antes del feriado, pues, mucho antes del feriado. ¿Para qué? Para restablecer la oficina militar. Ahora todo el mundo le estará presionando al presidente de que no permita semejante hecho. Y como entre los dos se discuten tesis que a la final concuerdan, ¿no es cierto? Que nos hagan así tan tontos no es justo, pues no, yo sí no me decido a ser tan tonto de lo de costumbre, que lo de costumbre, mi querido compañero periodista y señor coronel. Pero se ve claramente que hay injerencias medias extrañas, pues no. Pero es que hablan de tongos y todo lo demás. Es precisamente por estas circunstancias, estos vacíos que genera la administración. Necesitamos un pedido para restablecer la oficina militar. Cuidado vaya a ser, porque la revolución sandinista, póngale a María Fernanda, porque viven de esto permanentemente. El de Nicaragua y Ecuador comparten una historia común en la lucha incansable por la independencia, la autodeterminación y la soberanía. Una lucha por la solidaridad y la unidad latinoamericana. Esta revolución sandinista que hoy está más viva que nunca. ¿Ustedes creen que con estos párrafos y estos discursos van a permitir estos sectores y van a permitir que el señor presidente Moreno envíe una comunicación con sus rúbricas como cualquier ciudadano respetuoso le envía a otro estado? Puchis, a nombre del Ecuador, le solicito a usted, tal como hemos conversado a través de nuestros cancilleres, no puede decir eso, telefónicamente, tal vez, tal como con su honorable embajador, señor Todd Chaman, hemos acordado, diría el presidente Moreno, tengan la bondad de darnos restableciendo la oficina militar que funcionaba antes del correísmo, antes de la Revolución Ciudadana. Pues ya les escucho los discursos que se ha entregado el Ecuador a manos de los yanquis y todo lo demás. Así. ¿Y qué han hecho ustedes para defender al pueblo ecuatoriano? Pues, ¿qué están haciendo? A ver, ahora quiero verles. Póngale otro poquito a María Fernanda Espinosa. Tenga la bondad. El de Nicaragua y Ecuador comparten una historia común en la lucha incansable por la independencia, la autodeterminación y la soberanía. Una lucha por la solidaridad y la unidad latinoamericana. Esta revolución sandinista que hoy está más viva que nunca. ¿Está matando a la gente de Nicaragua? Que les hacía acuerdo. Ay, Dios mío. Entonces, Ecuador y Estados Unidos, que han mejorado sus relaciones, hoy tienen que ser aprovechadas por parte nuestra, porque no tenemos nosotros nada armado. ¿Qué andamiaje podrían traer los gringos, perdonen, caballeros, los señores norteamericanos al Ecuador? Tampoco es desleírnos por ellos, ¿no? Tenga la bondad. Bueno, yo creo que primero hay que preguntarse los ecuatorianos, ¿quién gobierna este país? ¿Gobierna el señor Lenín Moreno o gobierna la troncha correísta? Si gobierna la troncha correísta, entonces estamos fregados. Porque no creo que el presidente de la República tenga que esperar que tener el visto bueno de la canciller para poder emitir un comunicado a la embajada indicando que se restablezcan los nexos de cooperación con el grupo militar. Porque si no tenemos ese
esa oficina, no pueden ellos materializar la cooperación internacional en el tema militar. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Equipo militar, va a haber necesariamente, yo me imagino lanchas para poder operar la zona de los ríos, especialmente en la frontera con Colombia, armamento, combustible para helicópteros, raciones de combate para equipo militar. O sea, todas esas cosas van a tener que venir en grandes cantidades para poder abastecer lo que este gobierno anterior dejó desmanteladas las Fuerzas Armadas. Al momento tenemos la oportunidad de que esas Fuerzas Armadas sean repotenciadas. Lo que necesitamos es que el presidente de la República ordene a la canciller de que inmediatamente disponga que se tome contacto con la Embajada Americana y que se materialice la cooperación internacional. Que también han ofrecido un apoyo también estratégico en otros ámbitos, obviamente que tienen relación a las necesidades de defensa de Ecuador. Estaba yo leyendo que hemos tenido 48,000 policías. Cerca de 50,000 policías tiene el Ecuador. 48,000 uniformados. Ellos son los que integran las filas de la Policía Nacional. ¿Y cuántos están en este momento? ¿Cuántos efectivos? ¿Cuántos efectivos en el Ejército, Marina y Aviación que usted conozca, señor coronel? Más o menos unos 40,000, 45,000 son efectivos. Casi 90,000 uniformados, respetables todos. Pero como que falta liderazgo, disposiciones, órdenes. Perdone, coronel Pazmiño, para terminar. ¿Qué haría usted en este momento si tuviera mando? ¿O qué sugeriría al que tenga mando, que es el caso que nos ocupa este momento? Lo primero, si es que estaría hecho cargo de toda la zona, primero integraría los comandos de militares y policiales. Punto número 1. Punto número 2. Pediría la renuncia de todos los estados mayores del Ejército y de la Policía Nacional por incompetentes dentro de mi perspectiva. Tercero, solicitaría al gobierno ya automáticamente que se asignen los recursos para potencializar a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pediría al gobierno que se emita una ley, una normativa legal que permita el combate y el empleo del uso de la fuerza. Caso contrario, tendremos los problemas de lesa humanidad que están teniendo algunos compañeros militares. Entonces, esos son cosas prioritarias. Y al gobierno que esta temática no es solo un problema militar, es un problema de la estructura estatal. Por lo tanto, todos los poderes del Estado tienen que estar encaminados a colaborar en la solución de este problema en la frontera norte. Creo que esas serían las acciones inmediatas que se tendría que cumplir, y creo que Mijael Jarrín lo va a hacer de esa manera. Giancano, ¿qué otras prioridades tendríamos que establecer emergentemente? Porque esto no puede continuar así. Estamos trabajando en un escenario tan disperso que nadie nos explicamos qué estamos haciendo en este momento y para qué somos útiles. El presidente Lenín Moreno tiene dos problemas bien serios ahora, que es el de la seguridad y el tema político. Ni siquiera el tema económico. Si no se soluciona primero el tema de seguridad y el tema político, no va a haber solución en lo económico. Antes tenía solamente el problema político, lamentablemente ahora tiene otro que es igual o más grave incluso. Si él no toma las decisiones correctas y adecuadas en los próximos meses, él mismo se puede complicar la vida a futuro. Eso es lamentable, eso no es bueno para el país. Entonces tiene que ser más pragmático, y si tanto aman, como por ejemplo la canciller, el orteguismo o el madurismo, entonces qué bueno que vaya y colabore para allá, y que dé el paso al costado, como bien dice el presidente, ¿no? O le encanta decir al presidente, y que vengan personas que en realidad sean un enlace con la nueva forma de ver el mundo, no aislada, sino conectada.
¿no? Entonces se necesita mejores enlaces con Estados Unidos, con Colombia, con España, con quienes nos pueden ayudar en temas de terrorismo y seguridad. Nos han ofrecido cualquier cantidad de apoyos, especialmente a Alemania. Y mire, Israel. La última cosa, el tema... España también. El tema del narcotráfico no solamente es en Esmeraldas, es también en Sucumbíos, no solamente es en Nariño, es también en Putumayo. Es lo mismo, es lo mismo. Pero no vamos el Ecuador no va a poder enfrentar esta amenaza del narcotráfico con estas puntadas de coyuntura. No, necesita, por ejemplo, y es una idea que ya está sobre el tapete y en el debate, revivir la base de Manta como una base ecuatoriana. Perfecto. Y con apoyo internacional, perfecto, español, colombiano, multinacional, estadounidense también, por supuesto, pero que se reviva eso. ¿Por qué? Porque a los narcos no se les va a enfrentar solamente con rifles en mataje. No, con tecnología. Exacto, se necesita tecnología, se necesita tomar las lanchas desde antes de allá, o sea, en alta mar necesitan mejor enlace. Que no se caigan. Exacto, entonces... recuerden que eso ofreció el presidente Correa, pues. El presidente Correa dijo, sale la base Manta y vamos a reemplazar con tecnología esta base y vamos a ponernos a punto con el fin de controlar lo que hacía la base, vamos a controlar nosotros como Estado ecuatoriano. ¿Qué hemos hecho? No hemos hecho nada. Así nada. Es, coronel. Y los narcos, claro, son los que precisamente tienen a todo un país contra la pared. Eso no puede ser posible. Empleo, paz y seguridad. Esas son las consignas que mencionaban ayer los trabajadores. Y yo concuerdo plenamente con usted. Primero, seguridad. En este momento requerimos de un escenario seguro. Luego, la acción productiva, la acción económica descuidada. No se sabe por dónde comenzar. Todo el horario de los señores que integran el gabinete ministerial y el horario del señor presidente de la República no pueden estar solamente con esta temática y esta exigencia de paz nacional, identificándonos de blanco con la paz, pero descuidando las cosas más fundamentales, que es la seguridad. La seguridad nos va a dar paz. En eso concordemos todos. La seguridad nos dará paz. Y en ese escenario podemos hacer cualquier cosa, el área política y el área económica, en ese orden. Señoras y señores, vienen a este programa distinguidos invitados desde el ámbito de juristas. Y es que el Consejo de Participación Ciudadana, que lidera y preside Julio César Trujillo, va a tener que defender la suspensión de los concursos fiscales, que en cambio el señor presidente de la Judicatura le está dándoles todo el impulso, ¿no? Porque quiere tener a sus cuates en esos puestos. Ya hemos visto lo que han hecho de nuestra justicia estos fiscales. Nada. Impunidad total. Y ahora quiere el señor presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, el doctor Yal, quiere empujar al respetable ciudadano Julio César Trujillo, quitarle de la mesa prácticamente y decir, aquí mando yo. Y esto tiene que hacerse con mis cuates. Yo ya les tengo comprometidos los puestos. Y esto nos ha ofrecido qué tipos de réditos, señor presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Réditos para el grupo. Réditos para ustedes. Réditos de justicia, no. No, absolutamente no. Lo que ha habido es la fiesta de la impunidad, una kermés de impunidades. Francamente, le decimos esto y le vienen a decir lo que vale la pena que les escuche. Nuestros invitados serán Salim Saidán, en Guayaquil, el doctor Antonio Gagliardo, aquí Gonzalo Silva, aquí el respetable
ex procurador y ex fiscal Gustavo Medina López. ¿Cuál es el límite de la evaluación del Consejo de Participación Ciudadana transitorio? El que le dimos nosotros en la consulta. Ese es el límite. Y eso lo refirió algún vocero de este colectivo. Eso es lo que tenemos que respetar. Señoras y señores, en minutos estamos de nuevo con ustedes. Muchas gracias, compañero periodista y señor coronel Paz. Muchas gracias. Te abrazamos fuerte, Ecuador. En los días más difíciles, aquí seguimos. Recordaremos con honor a quienes ya no están. Rechazamos con firmeza a los asesinos. Rechazamos las circunstancias, aquellas que fueron creadas por quienes te traicionaron, por defender sus ideas, su proyecto. Abrazamos el silencio para escuchar esperanza. Te abrazamos fuerte, Ecuador. Aquí seguiremos, buscando la verdad. XFM y Democracia AM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si tienes más de 60 años,